La acción colectiva tiene un protagonismo central en América Latina. En los últimos años, varias movilizaciones ciudadanas han estallado en la región exigiendo, mayor justicia social, el fin de la corrupción y la defensa de los derechos de todos y todas. En Chile, en 2019, las movilizaciones terminaron desembocando en unas elecciones que hubo hace muy poco y en la redacción de una nueva constitución. En Colombia, las protestas de las últimas semanas lograron que el presidente Iván Duque diera marcha atrás con una cuestionada reforma tributaria. ¿Cómo influyen estas realidades en la región? ¿Cuál es el impacto de estos movimientos sociales en la actualidad? Hoy, en la letra chica, Latinoamérica, cuando el pueblo no da más. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Hemos visto acentuarse protestas sociales en distintos países de América Latina. A mi modo de ver, es un reflejo de las políticas neoliberales, de estos programas de ajuste estructural que llevan ya varias décadas en la región. El desgarramiento entre un desarrollo que solo es viable para una minoría frente a la expulsión, explotación de una mayoría que aspira a ese estilo. Se fue dando además eso, una desconexión mucho más brutal que antes entre las cúpulas de poder económico-políticas y la población. Actualmente las protestas dominan Latinoamérica. Este año hemos visto varias manifestaciones en muchos países, como son Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Honduras, Nicaragua y más recientemente Colombia. ¿Qué ha causado este descontento social en las democracias latinoamericanas? ¿Por qué de repente parece que ha estallado toda la región? El movimiento social más grande desde el regreso a la democracia en Chile empezó por una causa que pensada hoy parece inverosímil, un alza en el pasaje del metro, uno de los transportes públicos más caros de Latinoamérica. El viernes 18 de octubre, una serie de ataques a las estaciones de metro de Santiago generó que el gobierno decretara estado de emergencia. Al día siguiente, con el aumento del caos social, decretó toque de queda y sacó a los militares de la calle. En paralelo, las manifestaciones sociales, en su inmensa mayoría pacíficas y multitudinarias, comenzaron a crecer en toda la ciudad. Esto no tiene que ver con los 30 pesos del alza de transporte, tiene que ver con la educación, con la salud, con la dignidad de los sueldos, con el derecho a la vida, a la libertad, a la paz, a la libre expresión. Necesitamos urgente que este gobierno deje de decir que somos vándalos, que somos violentos, cuando ellos han puesto a los militares en la calle una vez más en democracia. Eso no lo podemos aguantar, no lo podemos aguantar, señores. Usted desde allí, desde Chile, ¿cómo ve lo que está pasando en Colombia? La verdad es que apenas recibimos los primeros reportes de lo que estaba ocurriendo en Colombia, el recuerdo es inmediato, es evidente y es inevitable que se nos venga a la memoria lo que vivimos nosotros. Tal como ustedes, todo esto parte con marchas, con movilizaciones, hay un descontento generalizado, principalmente porque gran parte de la población exige o demanda mejores condiciones en su calidad de vida, una mejor igualdad, mayor igualdad social, que no es un fenómeno que solamente se produzca en Colombia, que se produzca en Chile, sino que también en distintos países de Latinoamérica existe esta diferencia social. Organizaciones defensoras de los derechos humanos corroboraron el uso de artillería por parte de la fuerza pública para contener a los manifestantes. Unos días después de las protestas, Duque retiró la reforma. El ministro de Hacienda renunció, pero la gente siguió en las calles porque la tributaria no era el único problema. 1 de cada 3 jóvenes no puede trabajar ni estudiar. Hay más de 3 millones de personas desempleadas, más de 21 millones de colombianos, es decir, el 42% de la población que está en la pobreza. El abuso policial está desbordado y ha dejado un montón de muertos y heridos. Y aunque acá nos faltan motivos por los que la gente protesta, la rabia y la indignación es tanta que el 75% de los colombianos está a favor de este estallido social. La pandemia es un desafío enorme para todo el campo popular y para todo el sector que buscamos un cambio más o menos radical en la sociedad, o sea, transitar hacia un mundo nuevo. Un desafío porque la pandemia ha sido la excusa tomada por las clases dominantes para liberar un
una ofensiva contra los sectores populares bien fuerte, bien importante en todo el mundo. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a La Letra Chica. Denise, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, un tape de arranque impactante, movilizaciones que bueno, la hemos visto a lo largo de estos últimos 2 años por lo menos, pero en América Latina, también en el mundo árabe y en Europa hay puntos en común. Las protestas sociales. Lo fundamental, lo que las une, los puntos en común, es la desigualdad o la pelea por que esa desigualdad no sea tal. En el último tiempo y en diferentes lugares de Latinoamérica, con focos grandes en Chile y en Colombia, se dieron grandes movilizaciones populares que tuvieron desde los estados una respuesta muy violenta. Bueno, para conversar sobre esta situación y sus causas vamos a recibir a nuestro analista y compañero Álvaro Padrón. ¿Cómo andas, Álvaro? Muy bien. Lindo tema. Lindo tema, preocupante por lo menos, pero de alguna manera nos vamos a poner en un contexto. Siempre que tratamos de visualizar la región, también para saber dónde está parado Uruguay en este contexto, que lo veíamos en medios internacionales. O sea, llama la atención que Latinoamérica se prendió fuego en un momento. Sí. Y aparece la referencia si tienen puntos en común, y me lo hacías en la pregunta también, ¿no? Esa formulación. Yo te diría que sí y no. Lo primero que tienen en común es la sensación, y yo ahí perdí con nuestro productor Juan Core, que puso un título más diplomático, ¿no? El pueblo no da más. Yo les diría que habiendo estado en alguno de esos lugares, las sensaciones, y si hubiera puesto un título yo decía, se armó relajo, se pudrió todo, para decirlo como lo diríamos acá entre amigos, ¿no? Y es realmente lo que la gente siente, como una especie de final de algo, como algo que ya no da más. Entonces, yo creo que ese clima tiene escala internacional, y eso es bueno que aparece en el informe, ¿no? Esa idea de conectar cosas tan distintas. Claro, ¿no? yo te planteaba en el arranque de hablar de Europa, el mundo árabe y América Latina. A priori uno no encuentra un hilo común, por lo menos. No, pero sabés que incluso se llega a decir que, como título, la globalización de la protesta. Es decir, hay también, y parece razonable, ¿no? Si hay aspectos globales, que también haya reacciones globales. Entonces, yo creo que lo que está detrás es el descontento popular. Y hace un ratito conversábamos sobre las diferencias de otras épocas, ¿no? Y yo creo que una es que ahora funciona mucho el enojo y la indignación. ¿Recuerdan? Ya pasó, como nos pasó por arriba otra cantidad de estallidos, nos olvidamos de los indignados de España, sí, señor, que incluso le marcaron una época, fue el 15M, pero se llamaron luego los indignados en 2011, y eso de alguna manera demostró que era también un tema del norte. Originalmente, el primero de los grandes estallidos sociales fue la primavera árabe, que derrocó 6 presidentes. Después vamos a hablar de eso, pero está claro que estamos frente a algo nuevo. Y yo diría que tiene carácter global porque las agendas que toca son globales. Y eso es muy importante. Luego tendrá particularidades, pero hay cosas que los une. Por ejemplo, la crisis ecológica. Eso aparece en casi todas las movilizaciones. Las mareas feministas, absolutamente determinantes en casi todos estos escenarios. El cuestionamiento al autoritarismo, a la represión y al racismo. Eso llevó a que fuera Estados Unidos, recientemente, el protagonista de esos estallidos. Contra la corrupción y las élites, se decía, y tú lo planteabas también, ¿no? Eso es muy de América Latina, ¿eh? Es muy fuerte la idea de la gente rebelándose frente a estos dos asuntos. Pero el hilo conductor, de nuevo, y lo hemos tratado en varios programas, la desigualdad social. Eso es como, y si ustedes observan, también es transversal a estos otros asuntos, porque al final es la desigualdad la que rompe los ojos. Y yo diría que es lógico, porque lo hablamos en muchos programas, ¿no? Si tenemos un mundo en donde el 1% de la población concentra la misma riqueza que el 60% de la población, y eso pasa con diferencias, pero en todo el planeta, es lógico que tengamos a la gente enojada, que tengamos a la gente con ganas de cambiar, que tengamos a la gente
con la necesidad de reaccionar. Y yo diría, más que sorprendernos, vieron que muchos dicen, ¿no? Qué sorpresa lo que pasó. Yo me preguntaría, ¿cómo no pasó antes? Y ahí sí voy al título de Juan, ¿no? ¿Cómo la gente aguanta tanto? Y, sin embargo, nos conecta con algo que también es nuevo. Aguanta tanto, pero de golpe eso estalla, y por eso la palabra estallido es muy importante, con algo menor. Estábamos conversando recién del valor de ese aumento del precio del transporte público en Chile, del metro, ¿no? Fue insignificante. Ahora, ¿se acuerdan la teoría de la gota que derrama el vaso? O una teoría más clásica que es la de el grado que hace hervir el agua, ¿no? Es un grado más. Sin embargo, ese grado físicamente cambia la composición del agua y el agua hierve. Bueno, esto es así. La gente hierve, la gente estalla. Y yo creo que eso sí es nuevo con relación a otras épocas que estuvieron también llenas de protesta, pero en este caso está esa sensación de estallido, quizá por algo puntual, y si recorremos casi todos los casos vamos a encontrar que es algo puntual, pero que luego se vuelve un enorme paquete que los que se hicieron responsables de eso no logran desarmar. Y ese también es un asunto muy interesante. No es fácil parar luego un estallido. Y cuando veamos los casos concretos nos vamos a dar cuenta. Justamente en 2019 el estallido empezó en Chile con esto que planteabas, un aumento muy menor, un aumento que en Uruguay sería de $1,80 en el boleto, y eso generó que 1 millón de personas se volcaran a las calles y también particularmente personas muy jóvenes. El movimiento feminista fue muy fuerte en esa convocatoria a la calle y decían quienes formaban parte de la movilización que no fueron los 30 pesos de aumento en el boleto, sino los 30 años de injusticias, 30 pesos chilenos, por supuesto. Justamente también tiene que ver con que termina dándose la redacción de una nueva constitución que viene de la época de la dictadura de Pinochet. ¿Se puede decir que alrededor de eso y de la coordinación que hubo también entre estos países asociados a la dictadura, hay una movilización en rechazo a esas medidas que siguen muchas vigentes hoy en día? Y también preguntarte si esta parte de movilización popular es una cuestión más democrática, es una forma de hacer uso de más democracia. Las dos cosas sí. Por un lado es la acumulación, de vuelta, ¿no? Esto que hablábamos recién, no es que se rechaza solo un hecho puntual, hay una acumulación, y en Chile es paradigmático, porque es la acumulación de 30 años de bronca. Es decir, es la reacción a la herencia de la dictadura, digámoslo con claridad. ¿Cómo los chilenos sostuvieron un modelo que fue armado en la dictadura y que de alguna manera los militares no solo condicionaron la salida democrática, sino que mantuvieron los privilegios? Es impresionante ver cómo todavía los militares en Chile tienen un montón de privilegios, sobre todo económicos, que les permiten tener una diferencia con respecto al resto de la sociedad, igual que los ricos. Y cuidado, porque muchas veces cuando hablamos de las dictaduras hablamos solo de los militares, sino de los que se enriquecieron y los que a través de la dictadura ganaron mucha plata y generaron grandes poderes económicos. Esa dupla en Chile rompe los ojos, porque Chile no es un país pobre, lo hablábamos la otra vez también, ¿no? Lo que es un país muy desigual. Entonces, hay por un lado una herencia y una acumulación de bronca, y hay por otro lado también esa necesidad de apertura democrática, de una democracia plena y no tutelada. Y por eso, ni más ni menos, se pone en cuestión la Constitución de la República. O sea, lo principal, como la base de la propia estructura de la sociedad. Entonces, yo creo que es muy importante esa combinación, porque el caso chileno, yo repito, es paradigmático. Por un lado, por esto que decíamos, ¿no? Cómo se mantuvo el modelo y la estructura de la influencia militar y de la dictadura, pero segundo, por cómo se usó como un modelo. Por eso también fue tan importante a nivel internacional, porque todo el mundo decía, Chile es un modelo, Chile es fantástico, Chile es lo mejor. Bueno, lo decía su presidente, ¿no? Decía Piñeda, una casa rica en un barrio pobre. Siempre eso, además se hablaba del resto de América Latina, ¿no? No, está bueno decirlo así, está bien. Sí, muy simpático, ¿no? Pero peor es lo que hizo unos días antes del estallido. Esto sí que fue increíble. Apenas unos días antes del estallido dijo, Chile es un oasis en medio de un desierto. 3 días antes del estallido, ¿cómo un líder puede estar tan lejos de su gente, ¿no? ¿Qué le pasó después? Negó más todavía esa realidad y dijo, estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable.
porque él tenía la teoría que eran grupúsculos, incluso dijo en un momento que eran organizados desde Venezuela, hasta que empezó a haber millones, millones y millones de personas. Ustedes saben que en un momento la adhesión a las movilizaciones recogía el 80% de la ciudadanía chilena. Entonces, que un presidente... Mucho más de la gente que vota, si no es más lejos. Vota el 50%, a él lo votó el 36%. Entonces, que un presidente no se dé cuenta de lo que pasa con su gente, ese enemigo poderoso e implacable era su propio pueblo. Claro, después terminó pidiendo perdón, ¿no? Pero esto demuestra que hay un problema muy profundo de distancia entre los líderes, entre en este caso ni más ni menos que el presidente de la República, que la institucionalidad y la gente. Por eso el asunto chileno es tan difícil de desarmar, porque estuvo todo en cuestión. Entonces, efectivamente, Denise, es una oportunidad de democratizar un país que tenía todavía una deuda con la democracia por haber quedado tutelado bajo la lógica de una constitución que se armó en la dictadura, que le permitía, entre otras cosas, a Pinochet, recuerden, ¿no? Pinochet termina como termina porque estaba en Inglaterra, porque si hubiera estado en Chile no le pasaba eso. Entonces, los privilegios, las distancias entre, repito, los militares y los ricos, hizo que en un momento el pueblo chileno dijera basta, y ahora está difícil de arreglar. Lo podrían haber arreglado antes. Fue la primera dama, como se dice, odio esa palabra, ¿no? La esposa de Piñera, Cecilia Morel, que dijo, estamos absolutamente sobrepasados, en una conversación con una amiga, ¿no? Es como una invasión extranjera, miren la cabeza, alienígena, no sé cómo se dice, dijo. Nos vamos a tener que acostumbrar a disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Bueno, está bien. Bueno, lo entendió, ¿no? Pero lo entendió tarde. Y miren, eso que acabamos de ver con respecto al valor del metro es un tema interesante. La otra vez Diego decía, el transporte público siempre como un elemento que genera, que está detrás, hay mucho de eso, porque ¿saben cuánto tiene que destinar un trabajador o una trabajadora chilena para el transporte de todos los días? El 30% de su salario. Digo para que la gente lo piense, ¿no? ¿Saben cuánto es el 60% de las y los chilenos, cuánto cobran de jubilación? $50. Ahora que hiciste la cuenta, son, imaginen, jubilarse con 2.200 pesos uruguayos. Las famosas AFAP, ¿no? Las aseguradoras de pensión que la inventaron los chilenos en la dictadura, hace 40 años. Entonces, yo vuelvo a decirlo, lo sorprendente es que no haya estallado antes eso. Bueno, Álvaro, pero a ver, capaz que me extiendo en la pregunta, pero me gustaría hacer una reflexión contigo, me voy a poner un poco antipático. Habla de desigualdad, ¿bien? Somos el continente más desigual, estamos todos de acuerdo. La mayoría de estos estallidos en Latinoamérica tienen que ver con la desigualdad, pero bueno, ¿qué habría que hacer? Los ricos deberían, por ejemplo, decir que no quieren ser tan ricos y hacer lo que la esposa de Piñera se dio cuenta y de, bueno, compartir un poco más o no tener tantos privilegios. Porque vos decías, ¿cómo aguantó tanto el pueblo? Bueno, está el discurso ese de, che, loco, te están dando trabajo, sos un desagradecido. Hace poquito hoy un edil dijo que se quejaban que eran pocos los puestos, bueno, peor es no tener ninguno. Bueno, ese discurso, desde el empresariado o desde los ricos, está instalado. O sea, el pueblo aguantó porque la amenaza es, che, loco, yo soy el que te da trabajo, tenés que estar agradecido. Y también desde los wannabe ricos, porque no solamente es desde los ricos. Hay mucho, lo decía en el TED, hay mucho aspiracionismo, hay gente que en algún momento aspira a llegar a ser un empresario exitoso, de alguna manera mística o mágica que le vaya a suceder en la vida. Pero venimos también de ciclos progresistas, en Chile, en Colombia, en Uruguay. ¿Qué pasó en esos ciclos donde la izquierda, donde la desigualdad la igualdad, mejor dicho, es una bandera? ¿Qué pasó con esas demandas históricas? ¿Por qué el pueblo durante ese periodo tampoco éramos tan iguales en ese periodo? Para nada. Y bueno, lo que pasa es que eso es para un programa entero, ¿no? Balance de la década progresista en América Latina. Además es bueno recordar antes, ¿no? O sea, casi todos esos gobiernos triunfan luego de una gran crisis en América Latina que fue la del 2001 y 2002. Es más, los campeones de los estallidos sociales son los argentinos, que andan muy tranquilos, ¿no? Les pasa de todo, pero en este sentido es increíble cómo han logrado generar una cierta estabilidad institucional. Porque recuerden 2001 y 2002, ¿se acuerdan que se vayan todos? O sea, ellos son los campeones de ese tipo de procesos, incluso de llevarlo al extremo. Hubo creo que 5 presidentes la rotación de presidentes en 10 días, ¿no? abismal, sí. Entonces se terminó yendo, ¿se acuerdan? De la Rúa en un helicóptero. Es decir, salíamos de eso.
Y yo diría, es innegable que a partir de ahí hubo una mejora. Es innegable, en términos económicos y en términos también de lo que pasaba en la sociedad. Y también es innegable que quedaron un montón de cuentas pendientes, sobre todo las estructurales. Hubo muy poco cambio estructural. Hay un elemento que se utiliza que se llama el índice de Gini, que mide exactamente el asunto de la desigualdad. Y ese es mucho más importante que decir si sacaste muchos pobres de la pobreza, que pasó en casi toda América Latina, pero increíblemente en casi toda América Latina, incluso en los gobiernos progresistas, aumentó la desigualdad. Aumentó, menos en Uruguay, fue el único caso. En Brasil y en Chile fue impresionante, porque los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron menos pobres, pero la desigualdad aumentó. Ahora, como digo que esto da para un programa entero, lo trato de conectar tu pregunta a lo que de alguna manera estamos hablando ahora, que es protestas, estallidos sociales asociados a gobiernos progresistas. Sí, sí. Pasó, por ejemplo, en Ecuador. Pasó en Chile. Miren que en Chile gobernó el progresismo durante casi 30 años. La concertación, se decía, Michelle Bachelet, Lagos, etcétera, etcétera. Entonces, y recuerden que las primeras movilizaciones eran de los estudiantes, sobre todo de secundaria, le decían los pingüinos, que tenía que ver con algo también muy desigual en Chile, que es la educación. Entonces, en Chile, con el progresismo hubo protestas, en Ecuador, durísimas del sindicalismo, de los campesinos, de los indígenas contra Correa, y no nos acordamos de algo que fue impresionante, que tuvo que ver con las protestas a Dilma Rousseff en el 2013. Cuando en la Copa también de la por el transporte, claro. ¿Saben lo que le pasa a los brasileros? ¿Cuánto destinan de tiempo, ya ni hablo de la plata, para ir al trabajo 3 horas por día promedio? De tu vida, además de las 8 horas de trabajo o 9, tenés que destinar 3 para trasladarte. Entonces, eso generó una crisis y una movilización que el PT y el gobierno de Dilma no entendieron en su momento, le trajo un dolor de cabeza enorme y, como vos decís, estaba en el marco del gasto que el Estado estaba haciendo para el Mundial y para las Olimpiadas. ¿Y qué hizo la gente? Algo totalmente razonable. Dijo, en vez de esto, ¿no podemos mejorar el transporte público? Se estaban haciendo estadios nuevos, había gastos exorbitantes y además un hilo también en común, la reacción muy violenta de los estados. Sí. La represión la respuesta, también claro. la respuesta fue brutal ahí también. Bueno, la limpieza de las favelas y el blindaje de las favelas, no para que las favelas no salgan, sino para que no se vea para adentro. Y hablando de, entre comillas, progresistas, yo no lo ubico ahí, le pasa a Nicaragua, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? La represión. ¿Qué hizo la gente? Salió a protestar contra una reforma de Ortega sobre la seguridad social, otro hilo conductor. Entonces, no es tan mecánico, aunque está fuera de discusión que desde que empieza de nuevo la ola conservadora, el nivel de las propuestas, la magnitud y el impacto es totalmente distinto. Y yo creo que lo nuevo, lo que quise decir es, en el periodo progresista hubo protestas, y yo creo que además es totalmente saludable. Hubo obtención, hubo reivindicaciones. Lo que ahora está pasando es mucho más profundo, y por eso llama tanto la atención en el mundo. Vieron que se habla en el mundo de qué pasa en América Latina. Algunos lo ubican con esa lógica de se pudrió todo, está todo prendido fuego, pero en realidad hay una profundidad mayor, un impacto mayor y protagonismos nuevos, muy distintos a lo que estábamos acostumbrados en términos de quienes lideraban esas protestas. Y sin un liderazgo claro, Además, vez, un liderazgo mucho más colectivo. En todo esto, antes de la pregunta, la crisis social y económica llevó, por ejemplo, en 2001 lo que fueron los saqueos. En Argentina muy violentos, con personas que fueron asesinadas, y en Uruguay no hubo muertes asociadas a saqueos, pero fue una movilización muy dura, muy importante y que también marcó un quiebre. ¿Podría volver a pasar? Y bueno, si se profundiza la crisis económica y por lo tanto luego una crisis social, yo creo que ahí está el caldo cultivo. Y yo creo que el problema de la violencia es que empieza por el Estado. Y eso también está pasando. Pasó en Chile, la incomprensión de Piñera y la idea de que estaba en una guerra. Fíjense qué locura, ¿no? ¿Qué es la violencia del Estado? ¿Que la gente no tenga para comer? Esa es la primera. Pero cuando la gente protesta por eso, la violencia pura y dura del Estado reprimiendo. Miren que este asunto también no es nuevo, porque las represiones en América Latina siempre fueron muy fuertes, ¿no? El inicio de las dictaduras fueron así, pero en este caso es muy fuerte lo que está pasando con respecto a movilizaciones pacíficas. Entonces, vieron que hasta se usa el término de cómo se afecta a la vista de la gente, porque ahora hay mucho de disparar
y afectar la vista y Eso demás. es algo Entonces, que me llamó mucho la atención, porque se dio en varios países ese mecanismo. En Como Chile que fuera en algo de particular. manual el tirar a la vista. O sea, es como bueno, morboso. Más, o sea, bueno, se extremadamente están violento. utilizando armas que tienen que ver con balas de goma. Hay un montón de cosas asociadas a la idea de represión blanda. El problema es que los resultados después son los que son, ¿no? Y en el caso de Colombia, además, es una ciudad muy violenta, en donde el aparato militar está preparado para la guerra, porque de hecho se formó en la guerra. Entonces, el gran drama es que esa primera reacción de represión está generando, es como cuando tirás más leña al fuego. Y yo les digo, esa respuesta que es calcada de Chile y de Colombia, 2 años de diferencia, que es primero incomprensión, luego represión y luego pedir disculpas. Piñera terminó pidiendo disculpas, diciendo yo no entendí lo que estaba pasando. Entonces, eso aumenta más la bronca de la gente, que yo repito es un hilo conductor. Yo no sé si es bueno eso, ¿eh? La bronca no sé si es el elemento que tiene que acumular para canalizar esto, pero está muy presente y yo creo que tiene sentido que esté presente porque lo que está pasando indigna. Y si la respuesta, en vez de comprensión y diálogo, es represión, bueno, Indigna el resultado... Y se alimenta la violencia recíprocamente y eso es peligroso. La mayoría de las organizaciones que están detrás de estas movilizaciones no plantean violencia. Incluso cuando vean con más claridad el caso colombiano van a ver una cantidad de expresiones artísticas, de formas de... Acuérdense, en Chile, los manifestantes poniéndose delante de los policías para que hubiera una reacción humana y no... Bueno, pero bueno, los estados son como son y ahí hay una lógica, por eso hablamos de democracia y por eso hablamos de que la respuesta tiene que ser más democracia y más justicia social. Policías que también son oprimidos y que también forman parte en gran medida de las poblaciones Que más pobres de los conviven países. en esos mismos barrios y viven con las mismas condiciones. Es distinto que el caso de los militares, en Chile. Hay que separar mucho lo que es la policía de los militares y sobre todo los militares de alto rango, ¿no? Entonces, la gente ahí tiene claro esa diferencia y sobre todo esa desigualdad. Pero bueno, sí, en muchos casos van a encontrar en Chile a los jefes de policía reaccionando con menos agresividad que el presidente de la República. Bueno, el principal de la policía chilena, cuando el presidente dijo eso, estamos en guerra, él dijo, yo vivo muy tranquilo, no estoy en guerra con nadie. Álvaro, la última. Estamos en pandemia, estamos en una crisis global sanitaria. Querer saber cómo afecta eso, porque nosotros en nuestro país se dio un fenómeno que cualquier movimiento que tome la calle de alguna manera es severamente cuestionado. Desde una manifestación hasta un velorio o hasta, no sé, artistas el otro día que estaban caminando reclamando derechos. Enseguida hay como un escudo de decir, che, loco, estamos enseguida se le baja el perfil, se trata de que la gente no se junte, pero claramente en estos países de Latinoamérica la pandemia, para este tipo de cosas, no jugó, digamos. ¿Qué rol jugó la pandemia en estos estallidos? Y está muy bien eso que decís, porque al principio yo creo que operó como un freezer, congeló situaciones. En el caso chileno fue clarísimo, ¿no? Venía cada vez más increyendo y golpe la pandemia genera... Pero ¿saben cuál es mi teoría? Que la pospandemia y lo que está pasando durante la pandemia va a terminar calentando el ambiente. Va a terminar agregando leña al fuego. ¿Saben por qué? Porque todas las razones de la protesta se van a agudizar por la pandemia. Porque la crisis sanitaria trae la crisis económica, sobre todo en estados que no han destinado recursos para evitar que la pandemia generara peores condiciones económicas, tanto para empresas como a personas. Entonces, en ese abandono del papel del Estado, tema que también hablamos mucho, lo que va a pasar es que se van a agudizar las situaciones que generaron esas protestas. Entonces, post-pandemia, América Latina está en el horno, hay que decirlo. Esto no le pasa a Europa, a Estados Unidos, hemos hablado también de las reacciones que están teniendo en esos países. En América Latina, lo que va a ocurrir es que lo que ya era malo va a ser peor. Y por lo tanto, la reacción de la gente frente a eso que no soportaba, que no aguantaba más, va a recrudecer. Y yo creo que hay que tener cuidado porque eso, repito, crisis sanitaria, crisis económica, crisis social y crisis institucional. En Chile y en Colombia ya están instalados. Y hay una gran incapacidad del sistema político de atenderlo. En los dos casos, por suerte, hay cerca elecciones que ojalá, como en Argentina, canalicen la bronca de la gente en términos electorales. Pero habrá que verlo, porque como decía Denise, no es claro los liderazgos. Hay una gran dispersión y heterogeneidad de los actores. Y entonces no es fácil también tener diálogos.
tener mesas claras, tener interlocutores. Es un problema, ¿no? Álvaro, primero agradecerte y decirte que me gusta que seas optimista y que hables de post-pandemia. Quiere decir que le des un fin a la pandemia. Y algún día va a tener fin. Y bueno, ojalá. No sé cómo saldremos, pero en fin. Vamos y no sé cómo saldremos en Uruguay, porque hay gente que, hablando de pandemia, ¿no? Se habla de contagios. Y está claro, ustedes me conocen, yo soy un convencido, en las redes me critican porque dicen que soy globalista, no sé qué quiere decir, pero tengo claro... Pero capaz que no es malo, ¿eh? Tengo claro que... No, pero me lo dicen con una crítica. Tengo claro que hay una interdependencia y si alguien no se enteró, pregunten si la pandemia pasó por migraciones, hizo trámite de aduana. Y lo mismo va a pasar con esto. Yo no estoy anunciando estallidos sociales en Uruguay, pero lo que digo es que estoy en contra de la idea de la excepcionalidad uruguaya. Íbamos a ser excepcionales en la pandemia, miren dónde estamos. Vamos a ser excepcionales, no sé, en la igualdad y no lo somos. No, en Estados Unidos son racistas, acá no, quiero saberlo. Tratamos bien a los migrantes de brazos abiertos, no lo tengo tan claro. Es decir, en Brasil hay un militar de presidente, acá nunca nos va a pasar porque los militares están en los cuarteles, no tenemos partidos militares, no lo sé. Entonces, no sé esa excepcionalidad. Por lo tanto, no existe la vacuna contra los estallidos sociales. No existe. Lo único que se puede hacer es más democracia y más justicia social. Y les digo una cosa, el otro hilo conductor, además de la desigualdad en todos los estallidos sociales de América Latina, fueron las reformas de la seguridad social. ¿Y qué hay agendado este año en Uruguay? Reforma de la seguridad social. Así que depende cómo se tramite, depende cómo se discuta, nos podrá evitar un estallido social o no. Álvaro Padrón, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Denise, vamos a seguir hablando, estamos hablando de la región y vamos a hacer una recorrida por la región. Vamos a ir a Chile primero y a Colombia después. En el bloque que viene vamos a estar hablando con Francisca Pancha Rodríguez, que es una referente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, y va a estar charlando con nosotros desde Chile para ponernos en situación. Ya venimos. Seguimos en la letra chica y como decíamos en el bloque anterior, las movilizaciones chilenas desembocaron en elecciones y en la posibilidad de redactar una nueva constitución que viene a suplantar justamente la constitución que había sido redactada y que está aprobada, que rige desde la dictadura de Pinochet. La gran sorpresa para esta Asamblea Constituyente tiene que ver con las candidaturas independientes y las personas que no forman parte de los partidos tradicionales. Básicamente, las candidaturas independientes obtuvieron 65 lugares para poder redactar esta constitución, que además va a ser la primera constitución del mundo paritaria. De hecho, hasta hay un poquito más de mujeres que de varones. Y también, en particular, hubo plazas destinadas, 17 plazas destinadas a los pueblos originarios, que en la cultura chilena tienen un valor muy importante, así como en otros países de América Latina. Para hablar sobre eso vamos a recibir desde Chile a Francisca Pancha Rodríguez. Francisca es referente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas y va a estar con nosotros para conversar sobre esto. Pancha, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, una alegría y una sorpresa encontrarme en este espacio y dar las gracias por la invitación y sobre todo por la preocupación y la atención que hay hacia nuestro país. Pancha, justamente otra de las cosas que hablábamos en el bloque anterior fue cómo un pequeño aumento del transporte público fue lo que terminó generando un estallido social muy importante con movilizaciones en todo el país. ¿Qué te parece a vos que fue lo que llevó a cientos de miles de personas a movilizarse en las calles? Yo creo que la movilización por el aumento del precio del metro fue un detonante, pero de algo que ya venía en curso, que ya venía en camino. No era solamente la movilización por los 30 pesos, ¿no? Era como se dice, son 30 años. Y habían fuertes manifestaciones de los profesores. Los profesores tuvieron las primeras manifestaciones que fueron muy interesantes, una movilización nueva, que no la habíamos visto antes, ¿no? Con mucha intervención cultural. Pero tuvo las movilizaciones masivas contra la AFP, ¿no? Bueno, toda la lucha que ha mantenido el pueblo mapuche
y sumado a la lucha de los estudiantes, pero además con un movimiento muy fuerte también de las mujeres, un movimiento feminista muy fuerte. Entonces se condensó, toda esta movilización que venía, condensó en una, yo digo siempre algo que estremeció. Creo que fue más de lo que pudo soportar el pueblo, de ver cómo se reprimió a los muchachos, ¿no? De la forma brutal, bestial que era ver nuestros hijos, ver nuestros nietos golpeados. Realmente fue tan fuerte, fue tan potente esa rabia, esa ira, que despertó. Entonces creo de que sin duda que ahí hubo un punto muy fuerte de la acción de los estudiantes secundarios. Ya la había habido cuando iniciaron las grandes movilizaciones con el movimiento de los pingüinos, que se hacía mención antes, ¿no? Los movimientos universitarios, o sea, no era que Chile no tuviera movilización, habían muchos focos de movilización, muchas huelgas, ¿no? Que estaban caminando, pero que no tenían la fuerza para manifestarse, porque somos un país, primero, muy silenciado desde el punto de vista de los medios de comunicación, de la serie sentir del sector popular. Y por otro lado, también somos un país aislado desde el punto de vista de lo que pasa en el continente, la cordillera de los Andes, para nosotros un gran aislamiento, y no siempre estas luchas tan significativas se fundan. Fíjate que el levantamiento de Ecuador también provocó un impacto, el levantamiento indígena de Ecuador, y tú escuchabas como decir, mira los ecuatorianos cómo están y nosotros aquí qué. Entonces creo que se dieron una serie de factores que confluyeron y que volcó la gente en las calles como una respuesta a esta movilización tan significativa de los estudiantes secundarios. Ahora, Pancha, en el bloque anterior también hablábamos de que se notaba una gran desconexión del presidente de Piñera con la gente, que él decía como que no se había dado cuenta, que no se sorprendió al ver el descontento que había con la gente, pero según la Fundación Ciudadanía Inteligente, hicieron una investigación y llegaron a un número, que es que durante el 2020 Sebastián Piñera cumplió solamente con el 3% de las promesas electorales en su campaña. ¿Qué tanto influyó Piñera en este estallido social? El gobierno, Piñera y el gobierno de Piñera, por supuesto que sí, ¿no? Porque era un gobierno para los empresarios, era un gobierno que estaba entregando todo, era un gobierno que tenía... Pero imagínate que cuando parte la pandemia, el ministro de Salud en ese momento, que después hubo que sacarlo, producto también de la presión del pueblo, dijo que él no tenía idea que en Chile había tanta desigualdad, que había tanta pobreza, que habían tantas poblaciones viviendo en condiciones indignas la gente. O sea, es un gobierno que estaba absolutamente al margen de lo que pasaba en el pueblo o de lo que era, dijéramos, las necesidades o lo que había que ir resolviendo de acuerdo a un programa que no cumple, dijéramos, ni siquiera el programa cumplía con las expectativas de lo que necesitaba el pueblo y menos cumplió con lo que había prometido, que era bastante marginal en relación a los cambios que tendría que haberse producido, ¿no? Pero es un gobierno apartado absolutamente del pueblo. Hoy día te digo, no tiene absolutamente ni un apoyo, no hay gobernabilidad en estos minutos en Chile. Pancha, una de las cosas que planteábamos, que es una novedad sin duda, es la posibilidad de volver a redactar una constitución que será paritaria, con cuota para los pueblos originarios, y donde también las elecciones trajeron algunas sorpresas, además de los independientes, la derecha como la gran derrotada en todo esto, que pierde incluso hasta la capacidad de veto, algo muy importante en este proceso. ¿Cómo recibieron ustedes este resultado y qué evaluación hacen de este proceso y de los resultados que se han dado con estas nuevas personalidades en la política? Mira, yo creo que hay una cosa del levantamiento popular de octubre del 19. Chile vivió momentos diferentes. Volvió a participar y volvió a estar en el debate político, en el pueblo en general, en la gente, en los territorios. Yo creo que habíamos perdido esa costumbre de debatir, o sea, fueron no 200 cabildos como alguien habló ahí, fueron cientos de cabildos en todas partes, en los parques, en las escuelas, en las plazas públicas, ¿no?
Entonces empezó a haber un debate muy grande porque además la Constitución no es una demanda que sale con el levantamiento, es una demanda antigua. Había una lucha muy fuerte y muy constante por una asamblea constituyente. Esa era la gran demanda del pueblo, una asamblea constituyente para acabar con la constitución pinochetista. Y claro, fue la bandera que prendió principalmente y que nos unió a todos en el levantamiento popular. Ahora, el resultado de lo que hay es el resultado de este proceso. Podía haber sido más favorable todavía, aunque en algún minuto nos dio mucho temor el hecho de que no se lograran, por ejemplo, los partidos tradicionales poner de acuerdo, de que hubiera muchas listas, de que la derecha fuera en una sola lista y hubiera una participación nunca vista antes en Chile. Nunca antes vista, hubieron más de 70 listas de candidatos independientes, llegamos a tener más de 1000 candidatos para la constituyente, y esa dispersión a nosotros nos ponía mucho temor. Pero creo que sin duda te digo yo que aquí hay grandes sectores vencedores, ¿no? Primero te digo, tuvimos una constitución paritaria, que no es porque a alguien se le ocurrió, es producto de la lucha de las mujeres, el planteamiento del movimiento feminista en particular, acompañado de toda una demanda popular desde las mujeres. Y la segunda cosa, los escaños reservados, que incluso el planteamiento eran 25 escaños reservados los que se pedían, y hubo que negociar en relación a eso, y creo que por primera vez nosotros hablamos de una constitución paritaria, no, multinacional, intercultural. Entonces tiene un enfoque y una característica diferente. La constitución es una demanda del pueblo, y será una constitución elaborada por el pueblo. Nosotros no estamos diciendo de que la movilización y la demanda de Chile se basen solamente en una mirada ingenua que bastará elegir una convención constitucional y redactar una nueva constitución. Estamos claros, no, ese es un punto importante, es un momento histórico, nunca lo habíamos vivido. No hay otro país que haya hecho una constitución en las condiciones que la vamos a hacer nosotros. No somos triunfalistas, al contrario, tenemos grandes preocupaciones. Pero lo que no esperábamos es el avance arrollador de los independientes, ¿no? Y un sector, el 80% de los independientes que fueron electos, son independientes que emergen desde los movimientos populares. Por otro lado, una reconstitución de un bloque de izquierda, que significa esta alianza del Partido de los Verdes, el Partido Comunista, el Frente Amplio, ¿no? Y la votación de las mujeres. La paridad, para poder tener la paridad, hubo que sacrificar cupos de mujeres. E incluso en el pueblo mapuche, de los 7 cupos que le correspondían, las primeras 7 mayorías, 6 fueron de mujeres. Y por lo tanto hubo que bajar 2 líderes muy importantes de las mujeres, muy emblemáticas, para dar paso, dijéramos, a la paridad y que se incorporaran 2 compañeros. La Machi Francisca sacó la primera mayoría en el pueblo mapuche. Entonces creo que nosotras, como organización campesina, tenemos 3 compañeras en la constituyente, ¿no? Entonces te digo, para nosotras tampoco tampoco lo pensábamos. Incluso una de nuestras compañeras fue una de las mujeres, la tercera mujer más votada dentro del proceso de la Constitución. Entonces, te digo, son sorpresas que te van indicando que se va produciendo una maduración, o sea, un despertar verdadero del pueblo. Ahora, en estas elecciones, por supuesto que no concurrieron todos los que esperábamos que concurrieran. Yo creo que hubo, a diferencia de lo que dicen algunos, hubo una disminución de la participación de la juventud en la votación. Porque la juventud no estaba por el arreglo que se llegó ni por la convención, estaba por tener una asamblea constituyente. Por eso nosotros hablamos de los constituyentes, no hablamos de los convencionales, ¿no? Y sin embargo hubo una votación de la gente más madura, y eso también, te digo, tiene una importancia significativa en este proceso como tal. Ahora, Pancha, te invito a jugar un segundo, porque hablábamos de que veníamos de 30 años aguantando, y estos 30 pesos hicieron que se provocara este estallido. Imaginemos que ya está hecha esta Constitución como vos te la imaginás. ¿Cómo te imaginás a Chile dentro de 30 años? A ver,
Para nosotros la Constitución, como te digo, es un paso histórico, significativo, importante, que va a ir acompañado de otro proceso no menos importante. Van a haber elecciones presidenciales, ¿no? Además, todo el mundo pone la atención en la Constitución. Sin embargo, te digo, el proceso que hemos vivido va más allá de la Constitución. O sea, las fuerzas populares, la izquierda, ¿no? Aquí también dio un paso importante. Oye, ganó un municipio emblemático. Nunca en la historia había tenido el Partido Comunista la alcaldía de Santiago, ¿no? Que hoy día, por ejemplo, la alcaldía de Viña del Mar, que todo el mundo conoce Viña del Mar, el festival famoso, hoy día también en manos de la izquierda, ¿no? La misma gobernación de Santiago, además con una campaña fabulosa. Aquí hubieron millones de recursos que caminaron en esta campaña. ¿Y cómo hizo campaña el pueblo? Imagínate, en medio de una pandemia. Este fue una campaña heroica de la gente que hoy día triunfó, sin recursos, sin medios de comunicación, sin poder entrar a las casas a conversar, ¿no? Entonces, te digo, si uno analiza el proceso en que se da, de mirarlo desde lo simple a lo más complejo, ¿no? Y lo simple está en la lucha que hoy día hizo la gente, ¿no? Que hizo la ciudadanía, que buscó muchas formas de hacerlo, y que esta Constitución tendrá un sentido importante, grande. Nosotros pensamos que vamos a consolidar, ¿no? Dentro de esta Constitución avance importantísimo para Chile, y que en 30 años más, por supuesto, que será un país diferente, ¿no? Porque hoy día también el resto del mundo y el continente ha entendido que Chile no era el jaguar de América Latina, ¿no? Porque por muchos años nosotros vivimos eso. Cada vez que queríamos hablar de Chile, todo el mundo quería saber cómo lo hacíamos. Y no se entendía de que éramos una pieza clave dentro de lo que es este sistema. O sea, el país más golpeado desde el punto de vista de la dictadura militar, de la noche a la mañana, pasa a ser el país del éxito. Ese éxito ha tenido un costo tremendo para nuestro país. Ahí se agudizaron las desigualdades, ahí el abuso, ahí nació la corrupción. Y la corrupción al interior de las fuerzas que gobiernan, la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, de los carabineros. Los escándalos más grandes de corrupción están ahí, en los opresores está la corrupción más fuerte, ¿no? Y por supuesto que hay una descomposición social que es producto del sistema, no es un problema social, es un problema político que se tendrá que enfrentar, y para eso queremos una Constitución, para poder dibujar el gobierno que nosotros, el Estado que nosotros queremos, que cautele los intereses del país. Pero para que esa Constitución pueda hacer eso, tendrá que ser con la fuerza del pueblo, pero con un país movilizado. No es un país que nos vamos a quedar esperando y vayan los constituyentes a hacer esta Constitución. Será una Constitución rodeada, será hecha con miles, todavía ya empezaron los cabildos, ya está la gente discutiendo. Nos demoramos 20 años en que este país entendiera de qué hablábamos cuando hablábamos de soberanía alimentaria. Sin embargo, hoy día la mayoría de la gente pide rango no constitucional para la soberanía alimentaria. Eso significa hoy día tener una mirada en función de lo que es la vida de nuestro pueblo y lo que tiene que ser los sistemas alimentarios como tal. Francisca. Entonces creo de que estamos en un momento sumamente importante. Francisca Pancha Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos desde Chile. Gracias a ustedes por permitir transmitirle una mirada que no es del análisis político de expertos, es de la vivencia cotidiana, es de la lucha que hacemos mujeres y hombres, jóvenes, ¿no? Y los viejos, todo el mundo estamos en esta y decimos de que lo que hoy Chile avance es a contribuir y aportar a las luchas del pueblo de América Latina. No somos Chile, es América Latina. Y así lo entendemos. Gracias, Pancha. Bueno, llegar a la edad de Pancha con esa energía, una fenómeno. Nos vamos a ir a Colombia en el último tramo de la letra chica, así que quédense, están invitados. Último bloque de la letra chica, y el 28 de abril estallaron en Colombia las protestas masivas contra el gobierno. El presidente
Iván Duque, rechazando la reforma tributaria propuesta por él mismo. El 2 de mayo, Duque anunció el retiro de la reforma tributaria tras varios días de manifestaciones. Para conocer la situación que se está viviendo hoy en Colombia, vamos a recibir a Pablo Cala, defensor de los derechos humanos e integrante de la Fundación Hasta Encontrarlos. Pablo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por el espacio, por la solidaridad desde Uruguay, no solamente con el pueblo de Chile y todo lo que antes en el segmento anterior estaban planteando sobre la situación también del pueblo chileno, sino también de la situación del pueblo colombiano y otros países que estamos atravesando estas situaciones que son en parte trágicas y en parte llenas de esperanza. Pablo, en el primero y en el segundo bloque vimos como había ciertos eventos que eran los detonantes de años de acumulación, entre otras cosas, de desigualdad. ¿Qué fue en concreto esta reforma tributaria que se quiso llevar adelante Duque, para ponernos en contexto, para arrancar? Efectivamente, siempre existe como un detonante, ¿no? Algo que rebosa la copa, como pasó en Chile con los 30 pesos, que se vuelven 30 años de injusticias. En Colombia la reforma tributaria no es la primera vez que se intentaba presentar en este gobierno, ya se había intentado en el 2019. Venimos en un proceso de movilización y protesta social en los últimos 5 años de manera muy fuerte, y hay otros escenarios de preocupación en la sociedad colombiana que han llevado a la población a la calle. Uno de ellos es la implementación del acuerdo de paz, y ahora aparece como un elemento detonante del estallido social la reforma. Realmente la reforma, ¿qué es lo que estaba planteando? Le pueden poner muchos nombres bonitos, pero una reforma económica en medio de una pandemia es una inconsciencia social, económica y política. A nadie se le puede ocurrir que en una situación de pandemia, donde un país como Colombia está en el 44% de pobreza monetaria, 15% de pobreza extrema, con un gran porcentaje de empleo informal, el cual no ha podido salir a trabajar a la calle por esta condición de la pandemia del COVID, ponerle una reforma tributaria donde van a aumentar los impuestos justamente a los alimentos, justamente a lo cotidiano de la población, eso no lo aguanta nadie. Y esto, como en otros países, son reformas que van en contra de la población, pero a favorecer al empresario, a favorecer al gobierno para tener mayor recurso. Eso se cayó, pero van a volver a intentarlo seguramente. Y después de la reforma tributaria vino la propuesta el planteamiento del gobierno de hacer una reforma a la salud, para privatizarla más de lo que ya está privatizada en el país, para colocarla tipo Estados Unidos, con pólizas, y darle al paciente la responsabilidad de si se enferma y no se cuidó, pues tiene que asumir el costo del tratamiento, entre otras cosas que son nefastas frente a esa reforma de la salud que también cayó. Es decir, en este momento, en el marco de los 30 días, el mes que se cumple mañana de protesta social permanente en Colombia, se han logrado echar para atrás 2 reformas que son contrarias a los derechos de la población. Pablo, nos llegaban noticias muy duras acerca de las personas muertas, personas heridas y también personas desaparecidas a partir de las protestas. ¿Cómo es la realidad hoy y hubo algún proceso de justicia respecto a esas personas fallecidas y desaparecidas? Colombia tiene un sistema de justicia que ampara la impunidad. No es nuevo, es algo muy reiterado durante la historia. Tenemos miles de personas desaparecidas forzadamente, detenidos, desaparecidos de la década del 80, del 90, que todavía la justicia no ha hecho algo, 1, para encontrarlos, 2, para esclarecer la verdad, 3, para sancionar a los responsables. Eso hace que se vuelva un déjà vu y un círculo vicioso la repetición de los crímenes una y otra vez. En el caso de la desaparición forzada, están ocurriendo cosas ahora desde el 28 de abril a la fecha
que era lo que sucedía a finales de los 70 e inicios de los 80 en Colombia, cuando la forma de responder a la protesta social de ese entonces era la manera como se está respondiendo hoy: detener arbitrariamente, ocultar el paradero, desaparecer a la persona. Aquí tenemos que tener la claridad de que una desaparición forzada no es solamente la histórica, no es solamente la que lleva muchos años la persona desaparecida. Una desaparición forzada puede ser de unas horas también. Cuando a la persona se le detiene arbitrariamente, se le impide comunicación, se le impide una asistencia judicial de un abogado que lo defienda, y durante esas horas tiene tratos crueles, inhumanos y degradantes. Durante esas horas la persona estuvo desaparecida para su familia, para sus compañeros, sus amigos. Entonces, no se trata solamente de hablar de las desapariciones forzadas de mucho tiempo, sino también de esas horas. Y eso ha ocurrido en esta movilización. Entre el 28 de abril al 6 de mayo se registraron 471 personas desaparecidas forzadamente en estas modalidades de horas o días. Muchos han aparecido, han sido localizados, pero hoy se mantienen 99 personas de esos días, de 28 al 6 de mayo, todavía no localizadas. Se sigue buscando y no se encuentran. Esto es preocupante porque así fuera una sola persona, no debería pasar que en medio de una movilización social la respuesta del Estado sea desaparecer a los manifestantes. Ahora, Pablo... Hay otras cifras, ¿no? No, perdón, adelante. Otras cifras indican que son cerca de 43 personas asesinadas en hechos donde se involucra la fuerza pública. Hay 22 casos de violencia sexual, pero hay muchos más de violencias basadas en género. Hay 46 personas, algo que hablaban ustedes en el primer segmento sobre heridas en los ojos, 46 casos en estos 30 días de manifestantes heridos en los ojos, y muchos de ellos de mucha gravedad. Existen aproximadamente unos 1.300 a 1.400 personas que han estado en algún momento detenidas de manera arbitraria, sin ningún tipo de orden o proceso judicial, ya liberadas, y otras siguen en condición de retenidas. Pablo... Esa es como una situación, pero más allá de las cifras, vuelvo, insisto, así fuera una sola víctima de un homicidio, es que no es la forma de responder a una protesta social. Pablo, para terminar, y lamentablemente se nos ha ido el tiempo, te pido brevedad, han echado para atrás dos grandes reformas que venían, la de la salud y la reforma tributaria. La sociedad colombiana sigue movilizada. ¿Qué esperan? ¿Por qué? ¿Hacia dónde está mirando esta sociedad colombiana que está en movimiento? Por eso hacía tanto énfasis en los hechos violentos, porque en este momento la agenda ni siquiera es un tema económico, ni siquiera es un tema social. En este momento la demanda es garantías a la protesta social, que no se mate más a la gente, que cese la muerte y la represión, que la respuesta a demandas sociales deben ser respuestas estructurales, no represión policiva, militar, porque Colombia ha vivido eso más de 5 décadas y ya está el pueblo cansado de tanta muerte y tanta violencia. Pablo, muchísimas gracias de Colombia y esperamos de corazón que lo logren. Gracias a ustedes nuevamente. Muchas gracias. Denise, nos vamos. Mañana Ricardo va a tener una charla preciosa con el escritor Fernando Butazzoni. A la misma hora, como siempre, están invitadísimos a quedarse acá en TV Ciudad. Hasta mañana.